Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hola Titi. Hola, hola, ¿cómo está mi gente? Hola Dani. Hola, aquí yo de nuevo. Bienvenidos a todos ustedes, un aplauso para ustedes que nos han seguido estos 20 años de Espacio Podcast. ¿Qué? Y han trascendido. ¿Cómo ha estado Titi? ¿Alguna novedad? Pura vacación nomás la Titi. Mucho calor y preocupada por la gente de Viña. Oh, Pero verdad que bien. están los Hoy sí que incendios en triste. Chile. Estamos de luto. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó? Cuéntame. Se iniciaron 4 focos creo que en el parque del lago Pellaifa. No. ¿Cómo se llama el parque que está ahí cerca? Bueno, en una reserva que está ahí. ¿El que está en Quilpué? No, camino, a ver. Peñuelas, lago Peñuelas, no Pellaifa. 4 puntos, o sea, 4 focos así planificados, dicen. Y se extendió y quedó la escoba. Oh. Ya, terrorismo. Se barrió con el santuario el jardín botánico. No queda nada. Jardín Miles de casas y van Sí. como hasta donde escuché ahora en la mañana, 122 fallecidos. Oh, no sabía, no me había informado. Qué fuerte, Súper. qué triste. Y aún falta mucha gente. Perdón, vamos. Qué triste. Vamos. Ahora cuando oremos vamos a orar por eso para que para poder acompañar en las oraciones. Qué triste, no sabía. Bueno, pedir por eso. Y Dani, ¿tú alguna novedad? No, todo bien. Fin de semana trabajando ahí con las maderas. Carpintereando. ¿Carpintero? Sí. Oye, no saben ustedes, pero Dani es carpintero. Bueno, Dani es como diseña con el lápiz, diseña con el computador, diseña Claro. con la madera. Terminé una prensa botánica que me habían pedido y empecé con otro proyectito de un stand de monitor para levantar los monitores. Así que, bien. Interesante. ¿No te vas a tomar vacaciones tú, no? No. Hasta fin de No es año. necesario. ¿Te gusta vivir del estrés? No me gusta. Cortisol. Bien, vamos a comenzar. Vamos a partir con la lección de esta semana, que se llama... Déjeme mirar aquí que no me acuerdo, no me la aprendo de memoria el título. Se llama La coalición contra Cristo. Estuvo interesante. Me parece que vale la pena conversar de toda la maldad que hay en la historia de la humanidad en contra del cristianismo. Vamos bueno, aprovechando que estamos hablando de esto, ¿no? Hay una persecución aquí en el Medio Oriente a los cristianos. Una persecución importante. Y no me acuerdo qué nación que está aquí cerquita. ¿Al norte? Déjame... Sí, El Líbano. norte. El Líbano. Sí, en el Líbano están matando muchos cristianos. Pero el Líbano, ¿estás seguro? Las noticias. Estoy viendo aquí en las noticias. En Siria. Ah, en serio. Sí. En Siria. No, pero había una... que salió harto aquí en las noticias. Persecución en Siria, sí. Bueno, pedir por los hermanos de Siria, que es uno de los países más peligrosos, justo tiene que ver con la lección de esta semana. Uno de los países más peligrosos para que los cristianos vivan. Así que vamos a orar al Señor para que cuide a estas personas, a sus hijos de los extremistas. Bien, comencemos, Titi, ¿te parece? Para que pueda orar la Titi y podamos comenzar con la lección de esta semana. Tenemos, los saludos, los escritos que nos dejan.
Ya, antes de orar vamos a leer los saludos que tenemos en YouTube. Primero tenemos el de Preparándonos para su venida 7, dice saludos desde Bolivia. Le mandamos saludos, hermanito, que el Señor le bendiga mucho. Y David Chayapa manda saludos también. Así que le mandamos un cálido saludo, un abrazo a ustedes, chicos. Gracias por su comentario. Y sin más preámbulo, Mati, vamos a orar. Así que los invito a ustedes que están escuchando, puedan inclinar también el rostro. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, mi Dios. Quiero darle gracias, Padre, primero por lo que nos da, porque tenemos esta instancia, Señor, de estudiar el podcast. Le pido por favor que nos ayude, Señor, a que lo que entendamos sea su voluntad, que usted pueda guiarnos, Señor, en este estudio de la Biblia. Le pido, Señor, por favor, también hay 2 lugares, Señor, que están pasando por situaciones muy complicadas. Aquí en Chile, Señor, le pido por favor por los incendios que están pasando por Viña del Mar y por las personas afectadas, porque es terrible, Señor. Es terrible lo que pasa en este mundo, así que le pido por favor que usted pueda hacer, Señor, esa esperanza que ellos necesitan. Le pido también por las personas de Siria, Señor, que están llevando un cristianismo bastante peligroso. Le pido por favor que usted los acompañe en todo momento, los proteja con sus santos ángeles, Señor, y a todas estas personas usted pueda hacerlas sentir su amor. Le ruego su compañía, Señor. Todo esto se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya comenzando la lección de esta semana, me gustaría promocionar un poquito. Bueno, ustedes siempre ven en el folleto los códigos QR que le mandan a ciertas actividades. Esta semana es Feliz 7 Play con una película nueva para los jóvenes y adolescentes. Aquí ya no queda ningún... ¿O sí? Bueno, con el Dani estamos en la Titi. Ya no eres teenager, Titi. No, ya no es teen. Hace poquito. Todavía es joven. Pero con el Dani estamos los train teen. Somos un train teen. Pasando ya. Todavía no, los papás nos mandan a trabajar obligados. O sea, otra generación nuestros papás, como ellos trabajan a los 11 años, sigan caminando al colegio, nosotros nos obligan a levantarnos temprano, qué terrible. No tenemos esa capacidad. Y esta película se llama Hasta el último minuto. Me acordé de Desmond 2. Esperemos no muera nadie en esta película. Escucha que muere gente en esa película. Pero Desmond 2 salvó harto. ¿A cuántos salvó? Yo no me acuerdo. Yo leí el libro. Salvó como unos 100. Más de 100. Entre japoneses y... Desmond 2. Grande. Les recomiendo el libro. Objetor de conciencia. Muy bueno. Hacksaw Ridge. Ya. Titi, cuéntanos un poquito de qué va a tratar la lección esta semana. Ya pues. Como tú dijiste, Mati, se llama La Coalición contra Cristo. Y vamos a hablar un poquito sobre la lucha por la libertad, ¿cierto? Que nunca, o no siempre, la verdad, no siempre avanzó por un camino recto. Sabemos que en los primeros escritos de Martín Lutero concebían la iglesia como un grupo voluntario de creyentes y se sentía sumamente... perturbado por las personas que querían aterrorizar a la iglesia católica, ¿cierto? A las que eliminaban por la fuerza. Pero ocurrió que cuando algunos príncipes alemanes estaban transfiriendo el apoyo estatal del catolicismo romano que tenía al luteranismo, Lutero abrazó el poder del Estado. Y no solamente lo abrazó, sino que lo utilizó para hacer frente a amenazas religiosas que estaban percibidas. Y uno de los casos son los, para no equivocarme, son los anabaptistas. Aunque tenían harto en común con este grupo de creyentes, se le consideraba sediciosos y blasfemos. Y era tanto así que creían que debían ser desterrados de Alemania o condenados a muerte. Y es bastante fuerte que el luteranismo pensara eso. Entonces... pensamos que muchos anabaptistas murieron a manos de luteranos y católicos en los años siguientes. ¿Ya? Esto... No fue el único. De repente... Sí, es solamente un grupo de los que se menciona en la lección. Entonces, es brígido como
un movimiento de repente pudo tener incoherencias y hasta contradicciones porque estaban sufriendo y después hicieron sufrir a otras personas. Hoy vamos a examinar un poquito lo que deberíamos evitar estas incoherencias, estas contradicciones que al final desacreditan el mensaje del Evangelio. Entonces es bueno que podamos analizar. La lección pasada hablamos de la alianza, ¿cierto? Iglesia-Estado. Y ahora vamos a ver un poquito las consecuencias de esas alianzas que son de Iglesia-Estado. Al final, ¿quién es el que predomina? Al final, ¿qué es lo que pasa? Nunca hay buenos resultados, spoiler. Pero de eso vamos a hablar. No fue el único. Imagínate que el Calvino, cuando estuvo en Ginebra, finalmente el gobierno de Ginebra igual se vuelve religioso. O sea, Ginebra, el modelo de Ginebra es lo que finalmente, digamos, lo evoluciona al modelo capitalista. O se toman principios de Ginebra. Y cuando Calvino está en Ginebra, me parece que hay un caso, por lo que recuerdo, me acuerdo haberlo leído en el Historia del Cristianismo de Justo González. Hay un caso de apedreamiento a una persona. También como por un tipo de persecución religiosa, algo así. Oye, Mati, ¿sabes que me recordé algo que dijiste la semana pasada? Que hay unas ilustraciones de los anabaptistas donde ellos tenían reuniones en botes, en alta mar. ¿No es que la semana pasada mencionaste eso? Ellos también lo hacían así. Sí, los anabaptistas eran perseguidos también. Sí. Y escapaban en bote y lo hacían en sus reuniones en alta mar. Sí. Y bueno, otra cosa, pero el tema de los anabaptistas era porque ellos enseñaban. Anabaptista significa el otro bautismo. De nuevo, o sea, que el bautismo de los pequeñitos no valía, sino que había que tener un bautismo de conversión. Entonces era el otro bautismo, es anabaptismo. Y se bautizaban, y los anabaptistas fueron los más fructuosos en Inglaterra, en Europa. Bueno, pero la lección de esta semana trata un poquito de la unión. Ahora, bueno, la unión Iglesia-Estado, pero cómo esta persigue a los que son cristianos o a los religiosos, porque no solo ha sido una persecución cristiana, también los mismos cristianos o los mismos países que se han vuelto cristianos, no necesariamente constitucionalmente, antes de la República, también cometían persecución. ¿Ya? Por ejemplo, un dato que les quería compartir es que en las naciones, digamos, las más importantes, ¿sabías tú, Dani? Una de las más importantes fue Roma. Está claro. Todos lo sabemos, eso, ¿no? Yo creo que cualquier adventista sabe que los romanos perseguían a los cristianos, pero no solo los romanos, los persas. Se llamaba la dinastía sasánida, entre el siglo III y el siglo VII. También persiguieron harto o tomaron como enemigo a los creyentes cristianos. También los otomanos, cuando conquistan Constantinopla, también persiguen a los cristianos. Uno que es muy peculiar, que a todos mis amigos otakus que nos escuchan no les va a gustar mucho, pero los japoneses, ¿se acuerdan que los japoneses hacen algo que ellos se encierran como isla? Se le llama el Sasoku, si no me equivoco. Sakoku, algo así. No es Sangoku, Sakoku. Y ellos no permitían que la religión entrara, incluso algunos misioneros intentaron de ir, y no sé si fueron asesinados o no, pero no se les permitió. O sea, hubo un periodo grande en la isla de Japón que no entró el cristianismo. ¿Cuál es la religión oficial de Japón? A ver. El budismo, ¿no? Shin. Oh, ahí quedaron los dos otakus. No sé. ¿Cuál dijo el Dani? No te escuché, Dani. Budismo. El budismo son 12. Shintoísmo y budismo. Y puede ser de cualquiera de los dos. Puede ser o sintoísta, o budista sintoísta. Bueno, pero esa información a nadie le importa. Entonces, finalmente los gobiernos religiosos terminan persiguiendo al otro, como que quitan un poco, bueno, la semana pasada intentaba hablar un poco de eso, a pesar de que hablaba de la religión, el gobierno, quita un poco la libertad de conciencia. Quita un poco eso. ¿No les parece a usted? Como que es difícil que un gobierno religioso termine bien. Bueno. ¿Por qué creen ustedes que en este caso Jesucristo lo acusaban mucho de crímenes políticos, más que, por ejemplo, solo religiosos?
Bueno, habla eso el folleto, ¿no? Pero quiero que usted me responda. O los chicos que están en la casa. Perdón. O sea, hay que ver mucho el contexto de a quién le llevaron a Jesús, po. A Jesús lo llevaron ante un líder político. Entonces, el líder político juzga en base a las leyes políticas, po. Entonces, en todo momento, ellos quisieron buscarle esa quinta pata al gato para que ellos, como Estado, tuvieran un problema con Jesús, porque ya sabían, ponte tú, que Barrabás estaba encarcelado, y era porque, por lo mismo que lo estaban inculpando a Jesús, por ser un agitador revolucionario, ¿cierto? Y se tenían problemas con las cosas como dar tributo, como la revolución, iba a ser un problema del Estado y era mucho más fácil deshacerse de Jesús, siento yo, porque se notaba que Pilato no quería meterse en asuntos religiosos en todo momento, porque ahí no llegaba a su jurisdicción, y si se metía en asuntos religiosos, al final podía perder el favor con los líderes religiosos, podían pasar hartas cosas que no le convenían, siento yo. También hay que considerar que los fariseos, los judíos fariseos de ese tiempo, no tenían el poder de acabar con una vida, porque eso era exclusivo de la ley romana. Ellos lo habían perdido. Porque claramente Jesús las tenía en contra en cuanto a las creencias, pues si consideraban que no era el Hijo de Dios, que se hacía pasar por el Mesías, etcétera, etcétera. Pero no lo podían juzgar por ese, o sea, condenar a muerte por ese lado, porque no tenían el poder de la vida de condenar a muerte a alguien, pues era la jurisdicción era romana. Claro, era romana. Entonces tenían que condenarlo por una falta al Estado. Y eran muy... Por eso lo tentaban tanto. Como muy... No puedo decir... es porque es un insulto, pero muy malvado, ¿no? Porque no podían... Como no podían ellos hacerle daño, buscaban la trampa, ¿no? Y la trampa era de alguna forma culparlo para que Roma le hiciera algo. Claro. Y es loco, porque los romanos no encontraron culpa. No. ¿Por qué condenan a este joven si no ha hecho nada? Uh-huh. Incluso yo creo que hasta la pregunta de si hay que dar el tributo o no, como que era uno de los fines. Claro, uno se da cuenta que era un plan, pues, para malversar cualquier cosa que dijera, y aquí lo iban a ocupar, pues, porque literal por lo que estaban acusando a Jesús era porque, no, él dice que prohíbe dar tributo al César. ¿Cuándo pasa eso? En todo momento el Señor dijo a César lo que es del César. Estaban mintiendo, de hecho. Para encontrar ahí falta en él. Muy mentiroso. No, y se pagan testigos falsos. Muy mentiroso, ¿no? Bueno, esa era una de las finalidades. Entonces, bueno, Jesús siempre se encuentra inocente de las demandas. Hay un patrón que vive Jesús que se va a repetir en los últimos días, ¿no? Que los justos van a ser juzgados a pesar de ser justos. Uh-huh. ¿Cómo puede pasar eso? Yo no sé si se acordarán, o yo soy muy viejo. Bueno, yo soy treintín. Todavía no pasó, todavía soy adolescente. Yo me debo acordar entonces. ¿Se acuerdan de una canción que se llamaba I Pledge Allegiance to the Lamb? No. No se acuerda. ¿En qué grupo? ¿Metalero? No, sí, una canción cristiana como evangélica, esta así bien estrendosa, que es como que es bien bonita, porque I Pledge to the Islands es como a la bandera de Estados Unidos, pues el cantante ocupa ese para decir al la cordero. El cordero, sí. Claro. Y bueno, igual es bonita la letra de la canción, todo. Y en la canción, en el videoclip, se lo recomiendo a las personas que les gustaría verlo. Yo creo que muchos de los que están escuchando el Espacio Podcast la conocen. Es más, yo creo que muchos de los que escuchan el Espacio Podcast son treintín como yo. Maestros de escuela sabática. Pónganme, por favor, denme apoyo, por favor. Y en el videoclip parte un papá hablando con un niño. Así como diciéndole, bueno, ahora me va a pasar algo, ¿no? Pero
me van a juzgar, quizás voy a morir, le dice, pero tú Este tienes que video me seguir da con... pena. Ah, ¿viste que lo conocí? Es muy lindo. Y como que le empieza a contar por qué. Y es bien bonito, como que ponen referencias de los mártires, incluso en las guerras, como los creyentes se reunían en grupos pequeños y los perseguían igual. Es bien bonita la canción. Ujú. Se las voy a cantar. I pledge allegiance to the Lamb. Es muy bonita. Bueno, esa. Y me acuerdo que incluso hay una película, no la recomiendo tanto, pero es una película cristiana, ¿ya? Que se llama El Juicio. No me acuerdo si es El Juicio Final o El Juicio. Pero actúa Mr. T. Y ahí ya se me cayó el carne. Bueno, yo no veía a Mr. T en la tele, yo lo conozco por conocimiento general nomás. Y actúa Mr. T. Y es una película que muestra la persecución en el tiempo del fin. Y cómo estas personas los llevan a juicio. Y ellos, a pesar de defenderse y mostrarse como justos, son enjuiciados de forma injusta. Entonces, hablando de esto, ¿no? Hablando de enjuiciarse injustamente y todo. ¿Cómo ustedes creen que nosotros, como adventistas del séptimo día, porque aquí, a donde estoy ahora, conocí a personas que son diplomáticos de sus países, que son adventistas, a personas que trabajan en el gobierno, incluso este caballero que le estoy contando, que es de Camerún, él me contó que conoció como a 2 o 3 presidentes adventistas en África. Entonces nosotros como adventistas, que somos creyentes que alguna gente puede caer en el gobierno, ¿cómo nosotros podemos evitar algo como esto, ¿no? Perseguir a otros en el nombre de la religión. ¿Qué creen ustedes? Nosotros perseguir a alguien. Uy, Oye, Calvino cayó en eso, imagínate, Calvino, un grande de la sí. fe. Lutero cayó en eso en contra de la Anabaptista. Me carga esta lección, tengo que hablar mal de Lutero. Oh. Tiene harto... Eso Voy a pensé yo en decirlo- tanta la ley. Dije, esta lección va Voy a a ser desahogarme difícil. al tiro. Dilo, sí, Los errores de Lutero. Lutero criticó a Copérnico. Yo igual soy fan de Copérnico, pero no tanto como Lutero. Pero criticó a Copérnico y lo trataba de tonto. Ya, pero si era una... Al final Lutero era una persona Sí, po. humana, Sí, po. ¿no? Me Le hacía Era hasta la cerveza. bueno para la cervecita. Sí. Y tenía No, sí. un problema, tristemente, antisemita. Yo creo que eso todos lo deben saber. Pero ya, no voy a seguir hablando mal de mi amigo y mi autor favorito, con Buñani y John Milton. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo evitaríamos caer en un error como ese? Es brígido porque se nos olvida, yo creo que la paciencia y lo respetuoso que es Dios con nosotros. Porque si yo tuviera en mente todo el rato lo respetuoso que es el Señor con mi forma de pensar, no creo que ponte tú, hay gente, bueno, a mí me ha pasado, que me hierve la sangre, ponte tú, cuando dicen cosas feas sobre cristianos, sobre Dios, y me dan ganas de defender, po. Hacer una ley en contra de ellos. Y molesta, la verdad molesta mucho cuando una persona como que se pone dura de pensar y no piensa otra cosa más que lo que él cree que es cierto. Todos tenemos ese mal. Entonces, entra en ese fanatismo de querer que todos piensen como tú. Y cuando entramos en eso, se nos olvida que el Señor es respetuoso, que el Señor llama a la puerta y espera a que le abran. Él no llega como Pedro por su casa y tira la puerta y entra en la vida de una persona aunque no quiera. El Señor es respetuoso y nosotros predicamos su evangelio de amor, que llega a dar esperanza y que no llega a perturbar la vida de las personas. No sé si se entiende. Sí, entiendo. Mira, lo que dice la Titi yo encuentro que es súper importante con respecto al respeto que tiene el Señor de nosotros. Y no sé si me voy a adelantar ahora a la lección, pero cuando la leía me recordé como la escena de la pre-crucifixión, cuando están juzgando a Jesús. Primero lo llevan ante Pilato, ¿cierto? Y Pilato tiene una actitud que es bastante especial,
porque le pregunta a Jesús sobre la verdad, ¿cierto? Sobre su ¿Qué es la reino verdad? y todo el tema, ¿qué es la verdad? Si él es el rey de los judíos, y Jesús le responde, le dice, mi reino no es de este reino, ¿qué crees tú que soy yo, si soy rey o no? Como que le responde de cierta manera, porque él trata de exhortar a Pilato. Entonces Pilato no encuentra... Claro, Entre claro. paréntesis, él le pregunta qué es la verdad. Y Ujú. Jesucristo, todo lo que él dice, estaba haciendo referencia a sí mismo. Claro, Para que sí, él tuviera conciencia de que cuando decía la verdad, todo se refería a Jesús mismo. es Jesús el mismo, Y sí. dice Elena de White que él fue impactado con esas palabras. Ujú. Y que en un momento como casi de reflexión, como que él, no sé si estuvo a punto de creerlo, pero en un momento como de silencio y reflexión, cuando Jesús le responde esto, justo interrumpe el grupo de gente afuera, entonces se acabó la conversación y continuó la historia que nosotros todos conocemos. Claro, y al Continúa. final él se ve presionado, po. Pero él está como muy reflexivo. Y dice, no, yo no lo encuentro culpable, así que aprovechando que Herodes debería juzgarlo, lo manda para allá, po, ¿cierto? Y Herodes tiene otra actitud con él, porque Herodes lo va a probar si es que puede hacer algún milagro. Y le hace entrar unos cojos, unos tullidos, que la palabra, se entiende. Como para que lo sane, po. Pero Jesús no habla en ese momento porque no tiene este cuidado o este espíritu que traía Pilato, po, sino que Herodes lo quería probar básicamente, si es que era milagroso. Entonces Jesús no dice nada, es muy precavido para hablarlo, lo trata con respeto a los dos, no dice nada, habla cuando tiene que hacerlo. Pero y después, bueno, Herodes lo devuelve a Pilato, ¿cierto? Y para lo que voy es que Jesús respeta los momentos y las posiciones de cada persona y es muy prudente al hablar. Y eso nos va a pasar en un futuro, porque por ejemplo, cuando nosotros nos hablan como de las leyes de género, por así decirlo, hay muchos que casi condenan o hablan condenatoriamente acerca de ciertas posturas políticas que van a pasar en su momento, no sé, leyes que nos van a afectar, ¿cierto? Y se toma una postura muy agresiva. Pero Jesús fue todo lo contrario, fue muy prudente ante los poderes del Estado, por así decirlo. Sí, o sea, hoy día estamos... A ver, yo quiero tocar la sensibilidad, pero hoy día estamos... las ideologías de nuestra contemporaneidad no solo están así como apartadas un poco de la Biblia, sino que están muy apartadas de todo lo que Jesús quiso dar en testimonio. Exageradamente apartadas. Entonces, ¿qué afecta eso a nuestra sociedad, a nuestras normas, a nuestras leyes? Y quita, tal cual como cuando es extremo religioso un poder, también quita la libertad de conciencia, la libertad de pensar, también hay persecución. Porque ahora hay como una persecución cristiana. Uno Sí, lo puede ver hasta en los posts de internet. O sea, si alguien es cristiano hay odio, solo odio Claro. y cualquier, en todo caso cualquier religioso, ¿no? Cualquier religioso que postee algo en internet hay puro odio, hay como un odio en contra de la religión. Yo ya lo he dicho esto en otras versiones del espacio podcast, pero odiar la religión es un error. O sea, la Biblia habla de la religión y habla de la religión verdadera. Hay gente que dice, no, soy cristiano pero no religioso. Soy seguidor de Jesús y no religioso. Entonces es algo antibíblico. Pero hoy día hay una persecución en contra de los cristianos. Voy a decir esto, volviendo al punto, ¿no? Voy a decir esto, a algunos no les va a gustar porque Milei lo dice. Los que están en contra de Milei, lo siento, mis amigos del espacio. Pero yo lo creía antes que Milei. Antes que él lo dijera, por lo menos públicamente. Pero existen los tres derechos fundamentales. El derecho a la vida, derecho a la libertad, o a la libertad de expresión, libertad de conciencia, y el derecho a la propiedad privada. Creo que el fundamental que interfiere a todo esto, sobre todo la libertad de conciencia, pero afecta a los demás, si te das cuenta, porque cualquier tipo de persecución afecta a tu propiedad privada, ¿cierto? Porque pierdes derecho de propiedad privada, y no solo eso, sino que muchas veces tristemente se pierde el derecho a la vida. Lo que le pasó a Jesús. Jesús perdió cualquier tipo de propiedad privada, ¿cierto? Bueno, libremente él lo escogió, pero nunca, a pesar de que fue presionado para perder su libertad de conciencia, no la perdió, pero sí le quitaron el derecho a la vida.
Entonces, en Jesucristo podemos ver esta exageración de lo religioso y el Estado. Cómo lo persigue, cómo lo presiona a que diga cosas, a que haga cosas que él no dé, pero él nunca cedió. Y siempre fue no solo un caballero, sino que fue una persona justa en su forma de decir las cosas, en su forma de hacer las cosas, incluso cuando se enojaba. Yo no sé si han visto el Sonido de la Libertad. ¿Vieron el Sonido de la Libertad, no? No lo he visto. Bueno, si los que están escuchando el Espacio Podcast no la han visto, véanla. Es fuerte, sí. Sí, es muy sensible, no la vea, pero por lo menos apoye el movimiento, ¿no? Porque es un movimiento antitráfico de menores, ¿cierto? Y ¿por qué les digo esto? Porque bueno, cada vez que escucho a Tim Ballard como que me toca el corazón, que es el personaje de la historia. Y él habla como Dios dijo cosas, Jesús dijo cosas. Él en uno de sus charlas, ¿no? Dice cómo Jesús dijo cosas que parecían como, incluso frases que eran como, él dice gangsta language, que es como, ¿cómo lo podría traducir? Como lenguaje de cana. Lenguaje amenazante. Pero no solo, sino que así como de calle. Como que estoy hablando, amenazando así, pero como matón. Mafioso, sí, matón. ¿Cuándo lo dice? Cuando habla del cuidado de los niños. Si alguno le hace algo a estos pequeños, más le vale amarrarse una piedra en el cuello y tirarse al fondo del mar. ¿Cómo que hay si alguien te dice eso? Entonces Jesús, a pesar de vivir, ¿cierto?, en toda esta presión de un estado religioso, y ni siquiera era, bueno, Roma como que era religiosa, pero en su mundo politeísta, ¿no? Claro. Pero, como que el liderazgo religioso se mezcló con este religioso judío, que hoy día se vive igual un poco ese fariseísmo en los judíos. Anticristiano, anti-Jesús. Anti-Jesús, sí. Anti-Jesús, completamente anti-Jesús. O sea, eso es lo que nos diferencia. Los ortodoxos son completamente anti-Jesús. Jesús para ellos un brujo, cualquier cosa anti-Jesús. Y Jesús, a pesar de todo eso, siempre se comportó de forma justa y nunca tuvo pero en la lengua, ¿no? Pero en la lengua. Y bueno, Mati, entonces para responder tu pregunta, dígame. Para responder tu pregunta de cómo no volvernos perseguidores, por así decirlo, seguir el ejemplo de prudencia y sabiduría de Jesús, ¿no? Difícil, sí. Pero no imposible, ¿no? Si él nos da el ejemplo, no es posible. O sea, Difícil, yo creo que un error de los fariseos era que, bueno, lo que veo es fanatismo religioso, no sé si estaré mal, pero ensimismaron lo que era la religión porque ellos querían cumplir la ley al pie de la letra. Si los fariseos estuvieran hoy en día se verían como religiosos, solamente que perdieron el foco principal, que era que iba a venir el Mesías, era Dios, y que tenían que cumplir la ley que solamente Él le había instaurado y esperar al Mesías, y se equivocaron súper feo, y eso hizo que hasta participaran de esta crucifixión de alguien que los venía a salvar. Entonces nosotros, imagínate, cometemos ese error. Es terrible que nosotros podamos cometer el mismo error que estamos ahora tildando como un error. Entonces, tratar de parecerse menos a los fariseos sería maravilloso. Dos cosas, aprovechando lo que dice la Titi, ¿no? Que quiero decir que cuando un poder estatal o un poder gobernante toma una figura religiosa extrema o toma una figura, puede tomar formas completamente aberrantes. ¿Se acuerdan de los nazis? Bueno, no se acuerdan, ninguno estuvo en el periodo de los nazis, ni los vivió ni los vio. Pero los conocemos, sí. Sí, pues supieron de los nazis cuando ellos eran religiosos, aunque puedo decir que es un poco burdo decir que eran religiosos porque ellos practicaban la magia negra, sí, eran enseñaban místicos, ¿cierto? La esvástica, el kanji, ¿no? Kanji se llama, del hinduismo. Que también es parecido, pero no, él mismo daba vuelta solamente, se da vuelta. El mismo símbolo daba vuelta, como al espejo.
se practicaba magia negra, pero era extremo religioso, o sea, en forma, gobernante era extremo religioso. Estaba la iglesia católica y la iglesia luterana alemana se volvió nazi. Hay un libro que se llama Símbolos en pugna, de Gómez, que muestra cómo los luteranos gradualmente se fueron convirtiendo y gradualmente todas las iglesias de Alemania se convirtieron al nacionalsocialismo. O sea, muy poquitas no pasaron al nacionalsocialismo. Estaba hablando los testigos de Jehová y una iglesia que me parece que hablé en unas lecciones atrás de Dietrich Bonhoeffer, la iglesia confesional, que fue la única que no se convierte al nacionalsocialismo. Y se muestra como una de las figuras, ¿no? Religiosa, y se dice, bueno, que Hitler iba a la iglesia, ofrendaba, no sé, un montón de cuestiones. Entonces, bueno, primera cosa, ¿no? Toma una forma completamente monstruosa, un gobierno con una figura religiosa. Y lo segundo que quería decir era, bueno, cómo nosotros quizás podemos evitar, ¿no? Y me recuerdo de un caso que me parece como uno de los más fascinantes para mí, ¿no? De la iglesia adventista, que A.T. Jones, cuando el gobierno de Estados Unidos en 1886 quería sacar leyes para promulgar la ley dominical, pero de forma positiva, ¿no? No como nosotros la imaginamos hoy día, como adventistas, de una forma positiva. O sea, estamos hablando de leyes de salud, ¿cierto? De leyes de bienestar y familia, y ¿por qué no una ley de un día de descanso? Sería ideal. Yo creo que para todos sería súper buena una ley del día de descanso, ¿cierto? Lo necesitamos. O sea, como adventistas nosotros la vivimos de forma espontánea, no, natural, ¿no? Como que no necesitamos la ley. Pero entonces ellos proponen esto. Y A.T. Jones, que era abogado y teólogo para nosotros igual, A.T. Jones va al Congreso de... Incluso hay películas que muestran esto. O no, una serie adventista que es buena, que se llama San Antonio en el Tiempo, muy buena. Y muestra A.T. Jones tenía que ir y tenía que estar media hora hablando con ellos y estuvo 3 horas. Algo así fue. O 1 hora, algo así. Pero estuvo harto, no me acuerdo que estuvo un buen rato. No me acuerdo el tiempo. Y ¿qué era lo que más promocionaba? Y yo digo, ¿no? Como una respuesta a la pregunta, ¿cómo nosotros, si llegásemos a estar en el poder o en un parlamento, o somos parte de un liderazgo, ¿no? Yo me imagino como nosotros, como adolescentes, nuestro gobierno sería en un curso. Yo fui secretario de la facultad, no sé. Promocionar siempre la libertad o de expresión o de conciencia por sobre los otros derechos o por sobre las otras obligaciones. Porque la persona tiene, por sobre todo, la libertad de creer lo que quiera creer. Como promocionar eso, ¿no? Como, digamos, solventar más eso que otra cosa. Y bueno, el Dani le da al punto. Respeto tu opinión equivocada. Te miro, te juzgo, no, te analizo. Y el Dani le da al punto, porque la lección de esta semana hablaba de Lucas 23, del 1 al 43, cuando Jesús es traído, ¿cierto?, al juicio. Jesús es traído al juicio. Y en el juicio se le cuestiona su forma de pensar. O sea, no tienen nada que... Porque sus actos no pueden ser cuestionados. Entonces se le cuestionan sus dichos, sus pensamientos. Que él era el Mesías, ¿cierto? Que él venía de otro reino. Y la herejía que yo creo que lo escuché, los espacio podcaster ya entienden ya que cuál es la herejía que toman los fariseos de Jesús, que Jesús decía, yo soy hijo de Dios. O ellos le preguntan, ¿acaso tú eres el hijo de Dios? Y él dice, usted lo dice. Sí. Y hijo de Dios significaba Dios. Entonces, en este juicio, vemos cómo... Eso era terrible, lo regaban vestidura. Y lo escupían. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Sí, pero los mismos musulmanes debaten mucho eso, que es hijo de Dios, que ellos saben que eso significa que él es Dios. Y vemos todas las aristas que tiene una persecución religiosa, ¿no? El que gobierna y es más sincero y dice, bueno, entiendo que la persona tiene libertad de conciencia, no se puede hacer nada, Pilato. El que se cree superior, que quiere humillarlo o exponerlo a vergüenza, Herodes. Y lo completamente imparcial e injusto, el juicio cuando se libera a Barrabás, ¿no? Que finalmente eso
es como el primer paso a condenar a la muerte a Jesús. O sea, liberamos a uno y matamos al otro. Un paréntesis. A mí en esta lección me llamó harto la atención Pilato. Y busqué en los escritos de Elena. Y algo me llamó la atención en el conflicto, capítulo 10, que a Pilato lo trata como un prisionero de las circunstancias. Dice, así lo define Elena. Y es interesante, porque al final nosotros muchas veces también somos prisioneros de nuestras circunstancias, quizás políticas, ideológicas, para tomar decisiones, ¿cachai? Y en este caso Pilato era un débil de carácter, quería cuidar su puesto como regente romano, y le dio o sea, pese a encontrarlo inocente, le dio el juicio a los fariseos, ¿no? Entonces, porque se vio presionado por las circunstancias, y muchas veces eso nos pasa y nos va a pasar en el futuro. O sea, ¿cómo en un futuro nos vamos a defender con la palabra frente a los que nos juzguen y nos quieran matar? O sea, vamos a estar pero muy presionados por las leyes, por la moral la no moral que va a fundar, etcétera, etcétera. Cierto, es verdad. Qué buen punto y qué reflexión. Es como, claro, yo te puedo decir, la respuesta correcta sé que es solo obedecer y dejar las consecuencias al Señor. Pero porque ahora aquí estoy sentado al frente del computador con ustedes conversando y es fácil decirlo. Sí, es fácil. Pero en el momento, en la circunstancia... Pero te imagináis con jueces que son maestros de la palabra, maestros de las leyes, y uno no saber nada, teniendo un testimonio quizá no intachable. ¿Cómo uno se va a ver presionado frente a eso? Es uno de los miedos, yo creo, de los creyentes, como saber que en el futuro van a haber juicios para ver si eres justo o no, y que no tengan nada que decir. Yo creo que uno de los mayores miedos... No, sí, lo que hizo Jesús fue impresionante. O sea, de una valentía... No sé, impresionante. Sí. Y bueno, y Pilato en el contraste, ¿no? Que esa era su oportunidad. Claro. El privilegio de tener a Jesús y que Jesús le explicara lo que él quisiera. Y la perdió, ¿no? Y fue parte del eslabón de los que mató a Jesús. Bueno, hasta la última mujer pregunta, le dijo, hasta la mujer le advirtió. No te metas con este personaje. Sí. No toques a este hombre que santo es. Uh-huh. Bueno, una última pregunta como para el diálogo, para ir cerrando como la idea del folleto de esta semana. Es... ¿por qué creen ustedes? Porque el folleto habla de esto el viernes, ¿no? Me gustó mucho una frase que deja Elena White. ¿Cómo el Señor ocupó tanto a esa mujer? ¿Eh? Impresionante. Yo no sé si la he dicho, pero yo soy fan de Elena White. Mi autora favorita. Bueno, dice, la pregunta es si el Señor pudo haber eliminado a Satanás instantáneamente, con un chasquido de dedos, ¿por qué prefirió vencer así esta rebelión a través del amor y la misericordia? ¿Qué creen ustedes? Te doy la respuesta teológica que me dijiste. A ver. ¿Sirve esa? Sí. Que Satanás puso en tela de juicio el carácter de Dios. Entonces, Dios tenía que buscar la manera de vindicar su carácter y de alguna manera demostrarle al universo que Satanás es el engañador, pues el mentiroso. Entonces, no puede ser una forma violenta, agresiva. Tiene que ser justo. Me gusta mucho pensar que el gobierno de Dios tiene como principio el amor. Y Él lo demuestra en todo su actuar. Su misericordia con todos, hasta con los que no lo merecen, como fue Satanás en su momento, es precioso, la verdad. Y el Señor no le iba a dar en el gusto a Satanás. No quería que sus criaturas dudaran de él, si al fin y al cabo él no tenía nada que esconder. Él no tiene nada que esconder todavía.
O sea, podría haberlo destruido, pero iba a generar incertidumbre. Ujú. Había algo que ocultar. Eso lo dice nuestro querido amigo Doc Bachelor en su documental El Conflicto. Conflicto cósmico, se lo recomiendo, muy Muy bueno. bueno. HD. Y bueno, la respuesta textual está en el viernes, ¿cierto? Que dice: los principios del Señor no son de este orden, su autoridad descansa en la bondad, en la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que se empleará el gobierno de Dios, que es moral, y la verdad y el amor han de ser el poder prevaleciente. Qué linda frase. Amén. Imp- Elena de White también tiene algo que decir al respecto y es lo mismo que ha dicho el Mati recién. Sabemos que Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero él no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que se empleará. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser el poder prevaleciente, dice el deseado de todas las gentes. Amén. Qué linda frase. Fue lo mejor de esta semana de estudio, esa frase. Los verdaderos cristianos son perseguidos y no perseguidores. Lo vemos como en el ejemplo de la lección cuando habló de Pablo. Pablo no era un verdadero creyente, fue un perseguidor, pero pasó a ser un verdadero creyente a ser un perseguido. No tengan miedo cuando los persigan, porque si los persiguen por causa de Jesucristo es porque están en el lugar correcto. Amén. Muy bien, estamos terminando. Qué buena estuvo esta lección. Oye, qué buena incorporación tuvimos nosotros hoy día. Daniel Urbina. Esteban. Se pasó hoy. No había otra visita. No conseguiste. No, tú ya no eres visita. Ah, ya. Oye, Ya. bueno, recordarles que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena. Están en Spotify. También están en YouTube y en Instagram. Ahí pueden dejar sus comentarios, compartir, hacer lo que quieran. Ocupen este material, ocupen los otros que suben los chiquillos, que están en los resúmenes, que hace la Maca, están el punto clave, que no me acuerdo qué significa punto clave, pero es una forma de cómo ustedes deberían tomar la lección. Supongo que eso es, ¿no? Por eso se llama punto clave. Y todos los materiales de Inverse también que se comparten en las propias páginas de Inverse. Así que bueno, esta ha sido la lección de esta semana. Paréntesis. Aprovechando de hablaste de los ministerios y volviendo a lo del incendio de Viña Valparaíso. Aprovechen de usar los mismos ministerios de la iglesia como ADRA, como algunas recolecciones que se están haciendo para aportar. Porque orar y actuar es lo mejor. Especialmente actuar si podemos aportar con algo para ayudar Así es. a los damnificados. Bueno, yo no he visto, ni ocupo mucho las redes sociales, así que no había visto, no sabía tampoco. Así que si pueden apoyar, con todo lo que puedan apoyar, apoyen. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título Comprender la teocracia. Muy bien. Estamos finalizando. Les recuerdo estudiar su folleto todos los días. Muchas gracias, Titi. Como siempre. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti. Como siempre, ya el Dani no lo sabe y ya quedó contratado para siempre. Honorarios fijos. Cantidad 0. 0. Bien, denle alto cariño a los materiales que subimos. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao.